Bueno chicos, bienvenidos a un video más y en este caso vamos por Yoshi's Ultra Deluxe, el cual me voy a pasar el 720 All Challenges Evo. Se me olvidó la palabra Evo, perdón. De hecho, ¿desde hace cuánto que no toco Yoshi's Ultra Deluxe? Porque aquí está mi canal y mi video de Evo 7, aquí está, hace 7 meses. Ya es hora para poder pasarme The Ultimate Maximum, así que vamos a setearlos todos y sobre todo los challenges. He practicado esto bastante, esto me cuesta a mí bastante, pero la verdad. Pero nada, sin nada más que decir, vamos a por la estrategia. Este máximo en particular requiere de mucha precisión y sobre todo mucha experiencia en el green running. La batería en esta noche se va a gastar de manera insana, por lo que mi recomendación es evitar gastar más de 2 barras de energía, a no ser de que obviamente no tengas ninguna otra opción. Al empezar la noche, ve inmediatamente a la cámara 6 y mantente enfocado en los animatrónicos de la oficina, Yoshi, las arañas e Inverted Yoshi. Entre estos tres, las arañas son lo que más enfoque debes de darles. Al principio será un poco molesto lidiar con ellas, pero con el tiempo se volverán consistentes. Aparte de lidiar con ellas toda la noche, también tenemos a Yoshi. Él de manera aleatoria decidirá en qué puerta poder atacar. Mi recomendación es que una vez ataque, mantente seguro de haber lidiado entre 2 a 3 arañas para luego cerrarle la puerta. Yoshi tarda entre 5 segundos para poder llegar a tu puerta, por lo que es mejor aprovechar el tiempo y poder lidiar con las arañas primero. Y con Inverted Yoshi es mucho más sencillo. Justo antes de que se materialice completamente, sube y baja las cámaras inmediatamente y verás cómo desaparece. Otro personaje que podría categorizarlo como de oficina sería Chili. Este cuando ataca en modo agresivo, correrá de lado a lado y elegirá una puerta random para poder atacarte. Una vez decida cuál puerta va a ir a atacar, lo único que tienes que hacer es cerrar y abrir la puerta instantáneamente y desaparecerá completamente. De esta forma no tienes que estar gastando tanta energía cerrándole la puerta. Y ahora vamos a hablar de los dos personajes más difíciles, Daniel y Onion. Empezando por Onion, ella tiene dos diferentes mecánicas. La primera es que cada 10 a 15 segundos spawneará una versión fantasma de Onion en una de las puertas. Lo único que tienes que hacer es iluminarle hasta que desaparezca. Este es otro de los personajes que más enfoque debes de darle en toda la noche, porque si te descuidas te va a bloquear todas las puertas. Para poder descifrar cuándo es que Onion va a atacarte, el aproximado de ataques que debe de darte Yoshi antes de que aparezca sería entre 2 a 3 ataques. Como siempre, mientras más estables a Yoshi, mejor conservarás la energía. Y la otra mecánica de Onion es similar al juego original. Dará su recorrido por toda la pizzería hasta llegar a tu ventana, para luego llegar a la cocina y luego atacar directamente por tu puerta derecha. Mientras Onion no haya aparecido en la ventana o todavía la sigues escuchando desde la cocina, no es necesario chequear la luz derecha. Únicamente chequea la luz derecha una vez hayas dejado de escucharla desde la cocina. Ella tardará aproximadamente 5 segundos en tu puerta para que luego la puedas abrir. Y el otro personaje es Daniel. Este es definitivo el personaje más molesto, no solamente por el hecho de que no viene por tu ventana, sino que llegará de manera aleatoria a tu puerta y sin avisar, sin antes mencionar de que el cooldown de este personaje es bastante bajo, por lo que mi recomendación es que chequees constantemente la cámara 6, ya sea después de evitar a Inverted Yoshi o haber lidiado con las arañas u otro personaje. Otra cosa que debo de mencionar es que este personaje de manera aleatoria decide cuándo salir de su puerta. Pueden llegar a ser 3 segundos como también puede ser 10, por lo que a veces hay que tomar riesgos y abrir la puerta en caso de que estés gastando bastante energía. Y por último tenemos a Scrappy. Tiene la misma mecánica de entrar en tu oficina y tú tener que electrocutarlo, pero lo bueno es que tiene un cooldown bastante lento, por lo que te da tiempo a poder evadir a otro animatrónico, ya sean las arañas o incluso a Yoshi, antes de poder lidiarlo con él. Pero eso sí, cada vez que electrocutes gastarás 2% de tu batería, por lo que es mejor electrocutarlo mientras tenga las dos puertas abiertas. Este es el único apartado que yo consideraría RNG del juego, ya que a veces puede que esté Daniel o incluso Onion en la puerta y no tienes de otra más que electrocutarlo, gastándote bastante energía. Pero nada, eso sería toda la estrategia. Ya una vez dicho todo eso, vamos por la completion.
Salte. Bro, no me lo puedo creer. ¿Es en serio? ¡Yes! ¡Yes! Oh my god, fuck you! Fuck you! Ya no tengo que jugar esto. Por fin, ya era hora. Ya han como 10 veces que muero como a las 5 de la mañana. Ya me tenía harto esto. Oh my god. Ustedes no saben cuánto llevo jugando esto. El domingo pasado estaba 5 horas de corrida intentando esto. Por fin soy bueno en algo. Ya por fin me pasé lo que para mí es mi peor pesadilla. Gameplay moderno, pero estilo Green Runs like. Esto sí, agosto
gustó bastante. Bueno, pues ¿cuál es la moraleja del día? Que no se jueguen esto porque da igual, lo quitaron de la lista, así que no van a ganar ningunos puntos. Estoy contento de que por fin haya podido superar esto. Lo he llegado dropeado desde hace bastante tiempo porque le tenía tanto miedo. Y la verdad es que es un alivio de que por fin ya todo esto se haya acabado. Así que nada, espero que les haya gustado mucho esta completion. Si quieren recomendarme otras Maximals, pues pueden dejarlo aquí abajo en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Chao.